Bueno, el día de hoy, parte del curso de telesalud, he tratado de realizar un proyecto de investigación que se podría aplicar en el Hospital Nacional 2 de Mayo, ¿no? El título es Implementación del teletriaje como estrategia para optimizar la atención inicial en el servicio de emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo de julio-octubre del 2025. Dentro de la descripción del problema podemos mencionar que la atención en los servicios de emergencia en hospitales públicos del Perú en general enfrenta una creciente demanda que supera la capacidad instalada, generando tiempos prolongados de espera, saturación de triaje y riesgo en la atención de casos críticos. Bueno, todo esto se ve agravado por procesos manuales de clasificación, recursos humanos limitados y falta de herramientas tecnológicas que permitan organizar mejor el flujo de pacientes desde el primer contacto, ¿no? El contexto de teletriaje, su aplicación en contextos hospitalarios públicos es todavía limitada debido a varios factores, ¿no? Ahí podemos mencionar la falta de infraestructura digital o conectividad interna adecuada, poca capacidad del personal en tecnologías de información, ausencia de protocolos estandarizados para la implementación, resistencia al cambio en algunos servicios hospitalarios y dudas sobre la seguridad, legalidad y protección de datos, ¿no? Con respecto a la foto del Hospital Nacional 2 de Mayo, podemos mencionar en el caso del Hospital 2 de Mayo, uno de los establecimientos de mayor demanda en Lima, no se cuenta actualmente con un sistema de teletriaje estructurado, ¿no? Y la clasificación de los pacientes se realiza de forma presencial, lo cual retrasa la identificación de casos urgentes y sobrecarga más el personal de triaje en ese momento, ¿no? Principalmente en los turnos de noche o de fin de semana, donde la demanda a veces aumenta, pues, ¿no? Esta problemática en sí justifica la necesidad de evaluar la implementación de un sistema de teletriaje seguro, accesible y funcional como estrategia para optimizar los tiempos en atención, ¿no? Y reducir, bueno, los tiempos, ¿no? Y apoyar al personal en una toma de decisiones desde el primer contacto. Todo eso surge la formulación del problema, pues, ¿no? ¿Cómo influye la implementación del teletriaje en la optimización de la atención inicial en los servicios de emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo durante el presente año? Para eso nosotros tenemos que hacer nuestra situación actual del hospital. Ya sabemos que es un centro de mayor demanda a nivel nacional. El teletriaje que ha sido realizado de forma presencial enfrenta múltiples desafíos. Dentro de todo esto hay unas causas de problema que puede ser la ausencia de un sistema estructurado de teletriaje, falta de integración de tecnologías digitales en el flujo de ingreso de pacientes, recursos humanos limitados y personal no siempre disponible en el triaje, alta rotación de pacientes y momentos picos de atenciones, ¿no? Las consecuencias actuales retrasan la atención de casos urgentes, clasificación de ineficiente o tardía en los pacientes, riesgo de saturación de la sala de espera, mayor desgaste físico y mental del personal de salud y percepción negativa del servicio por parte de los usuarios, ¿no? La queja por el tiempo de demora. Dentro de los objetivos de la investigación podemos dividir en objetivos general y objetivos específicos. Dentro del objetivo general, evaluar el impacto de la implementación del teletriaje como estrategia tecnológica para optimizar la atención inicial en el servicio de emergencias del Hospital 2 de Mayo, tiempo de clasificación, tiempo hasta la atención médica, percepción del personal de salud y los objetivos específicos, describir el flujo de atención en el triaje antes y después de la implementación del teletriaje, comparar el tiempo promedio desde la llegada del paciente hasta su clasificación con o sin teletriaje, analizar la percepción y nivel de satisfacción del personal de salud con respecto al uso del teletriaje, identificar barreras y facilitadores técnicos, operativos y humanos durante la implementación del teletriaje. Bueno, podemos mencionar antecedentes, ¿no? Internacionales y nacionales. Dentro de los antecedentes internacionales menciona, por ejemplo, en España el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en 2020 se aplicó teletriaje en centro de salud durante la pandemia, logrando reducir el flujo presencial innecesario del 35% y priorizando casos graves antes de la llegada física del paciente. En Canadá, Alberta Health Services, en zonas rurales, se utiliza el teletriaje para conectar pacientes con personal clínico desde el hogar o postas utilizando algoritmos de categorización digital. En casos de Chile, en el año 2022, desarrollaron un sistema basado en inteligencia artificial para clasificar casos de emergencia mediante un aplicativo institucional que ha sido muy bien aceptado por usuarios y ha reducido el tiempo promedio de teletriaje en 18%. A nivel nacional, podemos mencionar el Hospital Nacional Luis Poloais en el año 2022. En el tiempo de COVID se implementó un sistema de teletriaje digital asistido para emergencias respiratorias.
donde observaron una reducción del 25% en el tiempo promedio de clasificación y un mayor orden en el flujo de pacientes, ¿no? Pues en sí es una fuente ficticia con base realista, pues, ¿no? Y el Hospital Regional del Cusco en el año 2021 inició un piloto con teletriaje para pacientes con zonas alejadas usando un WhatsApp y formularios en línea, aunque no reemplazó el triaje presencial, sirvió como filtro inicial para derivación adecuada, ¿no? Dentro del marco teórico podemos hablar del triaje en servicios de emergencia, ¿no? El triaje en sí es un proceso de clasificación clínica que permite identificar y priorizar a los pacientes según la gravedad de su condición al momento de ingresar a un servicio de emergencia, pues, ¿no? Su objetivo es asignar recursos de manera eficiente y garantizar una atención oportuna a quienes más lo necesitan. Y el modelo más utilizado en el Perú es el triaje de 5 niveles, ¿no? Basado en criterios clínicos, signos vitales, siendo lineamientos del MINSA, pues, ¿no? Telesalud como estrategia nacional. La telesalud es definida por la OMS como el uso de tecnologías de información y comunicación, ¿no? Que lo conocen como TIC, para presentar servicios de salud a distancia. En el Perú, la ley 30421 y su reglamento decreto supremo número 015-27 establecen el marco legal para la implementación progresiva de establecimiento de salud, ¿no? Concluyendo componentes como teleconsulta, telemonitoreo y teletriaje, ¿no? El teletriaje en sí es una modalidad específica de telesalud que permite realizar una clasificación preliminar del paciente antes o al inicio de su llegada a un establecimiento de salud, pues, ¿no? Puede incluir formularios estructurados, videollamadas o sistemas automáticos con inteligencia artificial. Su uso ha demostrado mejorar el flujo de atención, disminuir el tiempo de espera y reducir el hacinamiento de pacientes, pues, ¿no? Con respecto a los factores claves para la implementación de teletraje requiere considerar factores técnicos, humanos y normativos, como la infraestructura tecnológica adecuada, el internet, tablets, software, capacitación del personal en herramientas digitales, protocolo de validación clínica de los formularios, protección de datos personales, soporte institucional y seguimiento continuo, ¿no? Dentro de la hipótesis, ¿cómo influye la implementación del teletraje en la optimización de la atención inicial en servicios de emergencias del Hospital Nacional 2 de Mayo? Podemos hablar de una justificación legal, justificación teórico-científico y justificación práctica, pues, ¿no? Dentro de la justificación legal, basada en la necesidad de cumplir con las normativas nacionales e internacionales de salud pública, que mandata la mejora continua de calidad de los servicios de salud y seguridad del paciente, ¿no? Dentro de nuestra justificación teórico-científica, el presente proyecto se sustenta en teorías, principios y evidencias científicas que respalden el uso de la telesalud y específicamente el teletriaje como herramienta para la atención en los servicios de emergencia. El teletriaje como modalidad específica de telesalud permite la evaluación preliminar del paciente a través de formularios digitales, ¿no? Antes, entrevistas virtuales o mecanismos remotos, ¿no? Antes o en el momento de su llegada a establecimiento de salud, lo que contribuye a agilizar la categorización, priorizar los casos críticos y reducir la sobrecarga de espera del paciente y del personal de salud, ¿no? En sí, este proyecto se basa en un enfoque cuasi experimental que permitirá comparar el estado actual del triaje con los resultados obtenidos tras implementar el sistema de teletriaje, ¿no? Validando su eficacia y generando evidencias aplicables en otros contextos hospitalarios. Justificación práctica: optimizar el tiempo de clasificación de pacientes, especialmente en horarios críticos, reducir la carga del personal de triaje, organizar el flujo de pacientes desde su llegada al hospital, facilitando la priorización y evaluar la aplicabilidad real en un hospital público, generando evidencias replicables, ¿no? Dentro de la metodología del proyecto de estudio sería tipo y diseño, tipo cuantitativo, aplicado y cuasi experimental, ¿no? La población a estudiar serían pacientes adultos que acuden al área de emergencia julio-octubre de 2025. eh, Aparte, los profesionales de salud que harían el teletriaje, médicos y enfermeros que participan en el teletriaje, ¿no? La muestra general sería un promedio de 200 pacientes, 100 pacientes evaluados con triaje convencional, y que sería la fase pre-intervención, y 100 pacientes evaluados con el teletriaje, ¿no? La fase post-intervención. Y 20 profesionales de la salud, 10 médicos residentes o asistentes y 10 licenciadas de enfermería del área de triaje, ¿no? Criterios de inclusión: pacientes mayores de 18 años que ingresan por una emergencia médica general y que acepten participar, ¿no? Criterios de exclusión: pacientes en estado crítico, un código rojo, prioridad 1, ¿no? Que pasan directo al área de trauma shock, pacientes con alteraciones de conciencia o sin acompañante.
Dentro de la operacionalización de variantes tendremos el tipo independiente, que sería una variable de implementación del teletriaje, indicador principal, sistema digital activo y la fecha de uso, ¿no? El otro sería el dependiente, la variable tiempo de atención inicial, indicador principal, minutos entre llegada y triaje. El otro sería, tiene otro tipo dependiente, la variable percepción del personal, indicador principal, nivel de satisfacción, que sería te hace una encuesta en Likert. La metodología sería una técnica documental, el instrumento sería fichas de corrección de datos, formularios digital de Google Forms, encuesta del personal de salud, ¿no? Los procedimientos se dividirían en cuatro fases: fase uno, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase uno, la recolección preintervención, registro de datos de 100 pacientes atendidos con el triaje convencional. Fase 2, implementación, instalación del sistema de teletriaje y capacitación del personal. La fase 3 sería recolección post-intervención, post, post-triaje mediante el teletriaje. La fase 4, aplicación de encuesta del personal. Dentro de los análisis de datos, los datos serán organizados en Microsoft Excel, organizados con SPSS versión 25, y se aplicarán pruebas estadísticas como TED Students para muestras dependientes, comparar tiempo pre y post, distribuciones de frecuencia y medidas de tendencia central, ¿no? El presupuesto asignado sería entre materiales de impresoras, papelería útiles, acceso a internet y uso de plataformas, dispositivos digitales, software de análisis de datos, movilidad local, refrigerios ocasionales y previstos menores, un promedio aproximado de 400 soles, pues, ¿no? Las fechas por el cronograma de intervención serían los meses de julio, agosto, septiembre y octubre del presente año. Acá les muestro las fichas de recolección de datos, sería ficha de recolección de datos, los anexos uno, anexo 2 y anexos 3, ¿no? Anexo uno, un formato para registrar la información relevante de cada paciente antes y después del triaje, que constaría datos personales, edad, sexo, fecha y hora de llegada, hora de clasificación del triaje, categoría de triaje asignado, la hora de atención médica, el tiempo total en minutos, las observaciones. El anexo 2, formulario digital de teletriaje, versión adaptada. Bueno, ejemplos de preguntas que se le puede realizar usando la vía Google Forms o un tablet, ¿no? ¿Cuál es el motivo principal de la consulta? ¿Desde cuándo presenta estos síntomas? ¿Cuál es la temperatura actual? ¿Tiene alguna enfermedad crónica diagnosticada? Bueno, y estos datos en sí será adaptado al contexto clínico, no validado por el personal médico, presentado de forma simple en tablet. El anexo 3 sería la encuesta de percepción del personal de salud de escala Likert, que se conoce instrumento para evaluar la aceptación del teletraje, que iría de 1 a 5 puntos, ¿no? Y serían 5 preguntas. El sistema facilitó mi trabajo, el teletraje ayudó a identificar pacientes prioritarios, me sentí cómodo utilizando herramientas digitales, considero que debería implementarse permanentemente y la capacitación brindada fue insuficiente. Esperando eso, si es aplicable el proyecto, llegaríamos a las conclusiones que la implementación del teletraje podría demostrar una estrategia viable y efectiva para mejorar la atención inicial en servicios de emergencia, reducir el tiempo de clasificación de pacientes y optimizar el flujo de atención en horarios de alta demanda. Otro, se puede evidenciar una disminución significativa en los tiempos entre la llegada del paciente y su clasificación, lo cual contribuye a una atención más oportuna y segura, ¿no? Y también el teletraje podría resultar ser más fácil de usar por parte del personal de salud, y la mayoría de los encuestados manifestó una impresión positiva, pues, ¿no? Otro, la intervención fue factible gracias dentro de los centros hospitalarios públicos de alta complejidad utilizamos recursos digitales ya existentes, ¿no? Tablet, conexión Wi-Fi, Google Form, lo que demuestra que la innovación no siempre requiere grandes inversiones, ¿no? Y en sí el proyecto debería ser desarrollado en cumplimiento con los principios éticos y legales vigentes, respetando la confidencialidad de los pacientes y promoviendo el uso responsable de tecnología en salud. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.